Estamos ya con nuestros invitados aquí en la mesa en vivo, en la pantalla de Canal 10, como cada noche, para hacer 5 noches. En este miércoles de tendencia tenemos a un publicista por un lado, tenemos un abogado por el otro. Hoy los temas son muy variados. Saludamos primero a el Tony Curtino. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme. Sí, gracias todo por muy bien, Tony, gracias. Muchísimas gracias. Y lo tenemos también con nosotros al doctor José Arce, es abogado, es además presidente de la ONG Desarrollo Digital, especializado en nuevas tecnologías. José, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo va? muchas gracias. Bien. Gracias por venir. No, por Muchísimas favor, gracias a ustedes. Con él vamos a arrancar, vamos a ver primero el informe y luego lo vamos a bombardear a preguntas. ¿Y sabes por qué? Porque esto nos interesa siempre a todos. Se trata de nuevas reglas de protección de datos en Europa, pero a partir de aquí puede llegar a ser la piedra fundacional para todo el mundo. ¿Y quién le pondrá tal vez el coto a Facebook? Y mucho más para charlarlo con José. Vemos el informe y lo hablamos. Dale. La protección de datos de Internet es un derecho fundamental en la Unión Europea. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan. Hace 2 años, los miembros de la UE y la Eurocámara acordaron la nueva normativa de protección de datos y a partir del 25 de mayo todos los países deberán cumplirla. Las nuevas normas regulan sobre todo la utilización de datos personales por parte de empresas, asociaciones o autoridades. Es decir, por ejemplo, el nombre, dirección, email, número de documento de identidad o dirección IP. Las nuevas regulaciones también rigen para empresas por fuera de la Unión Europea que ofrecen sus servicios en su territorio. Por eso se ven afectados gigantes de Internet como Facebook y Google. Con estas medidas, los ciudadanos pueden recuperar el control sobre sus datos. Por ejemplo, se les garantiza un derecho al olvido. Los datos que ya no se necesitan para el objetivo inicial por el que se guardaron deben ser borrados. Los usuarios también tienen derecho a saber cuáles son las informaciones que tienen de ellos las empresas y organizaciones. Reglamento General de Protección de Datos, el acrónimo GDPR, por sus siglas en inglés. Lo primero que te pregunto, José, es, si bien esto atañe esencialmente a la Comunidad Económica Europea, a la Unión Europea en rigor, y a los ciudadanos que viven allí o que transiten por allí, es de esperar un impacto global. Sí, claro, digamos, más que nada la Unión Europea siempre tuvo un paso adelante en materia de regulación de protección de datos, así que siempre los ojos de todos los países están puestos allí, y más con esta nueva iniciativa que es, como vos decís, algo muy importante, es todos aquellos que quieren hacer negocios en la Unión Europea deberán respetar la reglamentación, no solamente, digamos, como vos decías, aquellos que traten datos en los países locales con ciudadanos, sino digamos, deberán respetarse también todos aquellos que estén en tránsito por la Unión Europea, tienen que respetársele esos derechos que se le da en esa reglamentación, que se amplían mucho más que los que tenían antes para conocer, rectificar o suprimir datos que se estén tratando. Cuando hablamos de negocios, hablamos esencialmente de datos. Sí, claro. Sí, lo más importante datos, pero hay un trasfondo, digamos, cuando nosotros decimos datos tenemos que decir privacidad, digamos, van de la mano, digamos, porque muchas veces vos decís datos y la gente dice, bueno, ¿qué tipo de datos? Bueno, todos datos, dice, digamos, el reglamento, inclusive la ley nuestra de protección de datos, es todo aquel dato que te permita a vos identificar a una persona o que se asocie a una persona y que sea identificable. Pero más que nada estamos protegiendo algo que es un valor supremo, que es la privacidad. Concepto que no en todos los países se entiende de la misma forma, por eso, digamos, es complicado hablar de leyes uniformes. Y una de las ventajas que trae esta reforma es que al ser una reglamentación impacta directamente sobre todos los países de la Unión Europea y permite tener la misma reglamentación en los 28 países. De forma transversal. Ahora, por ejemplo, Facebook o Google, para operar dentro de la Unión Europea se tienen que clic para el tema del reconocimiento facial, que es algo que les importa mucho a las empresas, más que nada Facebook, que
En el 2013 la Unión Europea medio que se los trabó, ahora ellos, mediante una cosa media confusa, te ponen un botón continuar y vos estás dando acceso a que ellos puedan utilizar datos biométricos, datos sensibles. Es la histórica pelea del mundo de la ambición del dinero contra los principios éticos y morales. Sí, claro. Está planteado básicamente así, o sea, yo desconfío y creo que nos volvemos a meter en el horno porque imagino el volumen de juicios, el volumen de trabajo legal que va a haber, porque el derecho a la privacidad, cada país tiene una legislación, una Claro, lo regula interpretación. de su forma. O sea, lo que va a significar esto, ¿no? Lo que va a significar. Mira, hay una cuestión que es esencial. Me quedo con eso de los datos biométricos, porque uno, aunque a veces no vea el impacto de estas cuestiones, de, por ejemplo, este reconocimiento facial de Facebook, tiene que pensar que, por ejemplo, China tiene una cantidad exorbitante de cámaras que trabajan con el reconocimiento facial. Sí. Y esa En las misma principales tecnología está a punto de ser importada por el gobierno de Mendoza mediante un acuerdo con Huawei, la gigante de la telefonía celular. Mirá si no tendrá ¿De Mendoza? impacto. No sé. Sí. El gobernador Cornejo ya ha estado reunido con los principales, no con el presidente, pero con los jefes de las áreas de negocios de Huawei, y están a punto de comprar las cámaras y el sistema, en rigor. ¿Para control de seguridad? Para control de seguridad, como postulado básico. También hay otros fines, y es lo que nos tenemos que preocupar y preguntar siempre. ¿Para qué quieren tantos datos nuestros? ¿No? Hay un dato que me resulta interesante, lo que vos mencionas también, José, que es que no hay una uniformidad en los países. De hecho, y lo hemos hablado en este programa, hay como dos escuelas. La estadounidense, que hasta aquí podemos definirla como más laxa, menos rigurosa en estas políticas de control de datos, y la europea. ¿En qué consisten estas diferencias? ¿Se puede definir claramente en qué difiere una de la otra? Bueno, sí, son antagónicas, digamos. Como para aclarar un poco más, Estados Unidos no tiene un marco global general, digamos, como podemos tener nosotros en Argentina o tiene la Unión Europea. Ellos tienen regulada la protección de datos. Si bien fue uno de los primeros países en hacerlo después de Alemania, allá por los años 70, ellos lo hacen en sectores particulares. Ajá. Por ejemplo, tiene una ley que se llama COPA, que es para los menores de edad que interactúan en Internet. Entonces ese sector particular dice, bueno, si tiene menos de 13 años, el que recopile esos datos tiene que tener el consentimiento de sus tutores y sus padres. Y tiene también en otros sectores, como por ejemplo los de la salud. Pero son sectores muy particulares y donde la jurisprudencia, es decir, casos que han llegado a juicio, no es abundante. Claro. En cambio, la Unión Europea es lo antagónico. Si ustedes ven el nuevo reglamento, Todo normativo. todo completamente detallado. La diferencia entre querer hacer las cosas bien y no, digamos, ¿no? O sea, porque claro, después lo haces pasar como un error, como hoy todo Mark Zuckerberg, el tipo que cambió el mundo de la comunicación. Vuelvo aquí, es ideológico, es el liberalismo, el libre mercado, Sí, claro. el impulso del dinero y de la sí, economía por encima de una Europa que tiene Claro, otros valores. pero a lo que voy es que después se resguardan en la inocencia de no sabía, en la ignorancia, ¿no? Y todo lo O contrario. en el error, o sea, que claro, dijo, en el error. de no dimensionar, lo que primero que declaró Zuckerberg, que Sí. su error fue no dimensionar la afectación de la ilegalidad. O sea, no dimensionó que ¿Cuán el grande error. podría llegar a ser? ¿Y nosotros le vamos a creer a Mark? Que no lo no. dimensionó. No. Bueno, Bueno, ayer- eso estaba fríamente calculado, ¿no? Ayer pasó algo muy interesante. Ayer cuando estaba, digamos, ante la Comunidad Europea, digamos, uno de los parlamentarios le dijo, bueno, ¿vos cómo querés pasar a la historia? Digamos, como aquellos que hicieron un gran aporte desde lo tecnológico, digamos, como Steve Jobs o como el de Microsoft, o querés ser... Bill Gates. Sí, perdón, justo no me salió el nombre en ese momento. ¿O querés pasar a ser, digamos, recordado en la historia como el que creó un monstruo tecnológico que afecta a las democracias? Entonces, ese básicamente fue uno de los mensajes que ya había pasado cuando él hizo unas declaraciones ante el Congreso de los Estados Sí, Unidos. en la un tiempo Cámara, atrás. sí, ante la Comisión de Energía y sí. Vuelvo un segundo sobre la reglamentación porque hay algunos aspectos que me parecen claves. En primer lugar, multas. Hablan de multas de hasta un 4% de la facturación anual o 20 millones de euros en caso de la infracción. Lo primero que sucede, digamos, aquel monto que resultare más elevado de los dos. Establece la caducidad en el periodo de los datos, o sea que si
Una red social establece o recopila datos, no es infinito, es con una caducidad, pero también habla del olvido, del derecho al olvido, de que los ciudadanos podemos pedir que se elimine una determinada información. En su momento eso fue motivo de duras disputas. Incluso hubo quienes en nombre de la libertad defendieron que no se aplicara esa caducidad y el olvido, sobre todo la ley del olvido. ¿Vos cómo lo percibís a este tema? Bueno, dos cosas. Nosotros acá en la Argentina tenemos una especie de derecho al olvido porque nuestra ley permite a cualquier ciudadano, inclusive tenemos un mecanismo legal que se llama habeas data, que está en la ley y está con respaldo en la Constitución, de poder conocer y suprimir, en el caso de que sea erróneo ese dato, suprimirlo. Eso se llama derecho al olvido. ¿Qué es lo que pasa? Ahora la Unión Europea lo regula, digamos, bien detallado, como decíamos, es decir, cualquier ciudadano europeo puede no solamente pedir qué dato tiene esa empresa, qué procesamiento se le está dando a ese dato, con qué finalidad, sino también le puede pedir, en el caso que no se cumple con algún requisito de la ley, que básicamente el más importante es que sea lícito, que se suprima. Eso lícito de origen. ¿Cómo? Lícito de origen. Lícito de origen. Básicamente es el derecho al olvido. El derecho al olvido. Pedirle que te supriman un dato que es erróneo, que es ilícito o que es inexacto. Una pregunta. El tema es cómo... Los estados Nos europeos, llevamos la a Unión Europea, ¿tiene estructura, recursos humanos, tecnología y capacidades para poder hacer cumplir ese reglamento? Bueno, esa es la pregunta que se están haciendo todos, porque esto se aprobó hace 2 años atrás y se dio 2 años para que se vaya adecuando todo, Claro, ¿no? ese es el problema. Entonces, lo que están esperando todos es ver cómo en la práctica va a pasar esto. En principio, lo que dice la ley es cada país tiene su agencia de autoridad de control y entre esas autoridades de control van a coordinar y van a ser las que hagan posible todo esto. Es difícil, es un camino difícil. Esa es tu duda, ¿no? ¿Cómo lo van a llevar a la práctica? Creo que es la duda de muchos. ¿Estamos en el horno o estamos en el horno, Néstor? Siempre pasa eso. Y Estamos en la puerta. pasa en los estados. Tenemos que asumir que los estados son totalmente ineficientes para el cumplimiento de las normas de control que esos propios estados generan a escala global. Bueno, pero más en estos casos que está la tecnología de por medio, la programación, la comunicación, que va muchísimo más adelantado que lo que pueden llegar a ser las leyes, digo, porque es prueba y error. En muchos de los casos lo que hoy Zuckerberg considera como un error y pide disculpas, es algo que se fue dando de repente de acuerdo a cómo iba funcionando la propia red social. Yo sinceramente creo que es indetenible, y vuelvo a programas que tuvimos acá. Deberíamos difundir mucho más la responsabilidad de los que usamos la tecnología. Sin duda. Creo que la única salida es que cada uno de los que usamos tecnología seamos responsables de la provisión de datos, de los riesgos que tenemos, porque creo que es una batalla perdida, es indetenible. Y hay un punto interesante que tiene que ver con las multas que mencionábamos recién. Si bien la nueva regulación establece estas multas fuertes, y nosotros periódicamente encontramos con que el Parlamento Europeo aplica sanciones. Luego vos comentabas que has podido leer el reglamento en su completitud, en su totalidad. No está tan claro cómo hacen para cobrarles esas multas, a dónde va, quién controla. Sí, más que nada cuando se trata, digamos, de tener que ponerle una multa digamos, una empresa que no está en territorio de la Unión Europea, ¿no? Claro. Digamos, ese mecanismo, que es un mecanismo internacional, porque son 2 países distintos, no está claro, digamos. El reglamento lo que hace es apela, digamos, a mecanismos de cooperación entre las agencias o direcciones que se dedican al control y a la coordinación. Y tengo entendido que Facebook, Google tienen domicilio legal en paraísos fiscales. Claro, sí, la mayoría tienen en Estados Unidos o en Irlanda. O en Irlanda. Claro. Una cuestión también que podemos citar es que, por ejemplo, una empresa argentina de base tecnológica que quiera usar datos ciudadanos europeos que estén en tránsito, pero tiene que también ajustarse a esta reglamentación. Sí, así es. De todas formas hay cosas muy positivas, ¿no? Porque esta reglamentación lo que hace es subir el estándar internacional y básicamente todos los países van a tratar de migrar a ese sistema. Entonces lo que va a pasar estos primeros años es ir viendo cómo evoluciona eso y ir incorporando
normativas parecidas a lo que pasa. ¿Y cuánto tiempo puede llegar a pasar, digamos, hasta que nos adecuemos? Porque además, mientras tanto, o sea, seguimos brindando la información, seguimos interactuando, seguimos dando, o sea... Bueno, mirá, lo más importante que consideramos nosotros es esto: las grandes empresas la van a aplicar globalmente. Claro. Entonces yo, por ejemplo, ayer Están llegando los correos ayer me electrónicos. llegó, Claro. por ejemplo, el cambio de políticas de Spotify. Claro. No me llegó de Facebook, no me llegó de Instagram, más que nada de Instagram, que es quizás la red social que es más utilizada y que hace, por lo menos desde el 2013, que no cambie sus políticas. Entonces, digamos, en esas cosas sí nos vamos a ver beneficiados. ¿Y eso qué Pero es ¿cuánto Facebook? tiempo? Años. Nosotros en Argentina tenemos ya un proyecto de modificación que tiene en consideraciones muchas de las cuestiones de que pasó allá. Así es. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte. Gracias, José. No, por Muchísimas favor. gracias. Estamos aclarando un poco el panorama y de acá en adelante será lento, pero es política de protección de datos, Valete, de a poquito saliendo del Es un horno. paso. Saliendo del horno de a poquito. Vamos a escuchar un poco de música en vivo. Los disfrutan acá y los pueden disfrutar el 27 en el Centro Cultural Graciela Carena. Esto es en Alvear 157. Suena Claudia Guerrero. El compadre se ha sentado debajo del parralito. El compadre se ha sentado debajo del parralito. El niñito se le trepa, zarcillito, zarcillito. El niñito se le trepa, zarcillito, zarcillito. Cascaritas de naranja y la risita del niño. La comadre está cebando matecitos de cariño. La comadre está cebando matecitos de cariño. Y convídeme, comadre, hojitas de hierba buena, cogollitos de malbones, champitas de enredadera. Dígame cómo se cría un hijo duraznerito. La comadre está regando con la agüita de la sequía. La comadre está regando con agüita de la sequía. Cosquillitas le hace al niño con una ramita seca. Cosquillitas le hace al niño con una ramita seca. Una luz le anda brillando al compadre en la mirada. La veredita de tierra con los charquitos del agua. La veredita de tierra con los charquitos del agua. Y convídeme, comadre, hojita